Amén. Buenos días a todos, ¿cómo están? Qué bueno verles en esta mañana, nuestro séptimo día de santificación. Gracias, pastores Aris y Miriam, por la administración de la Santa Cena. Hermoso momento. Amén. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Póngase de pie y déle un abrazo bien fuerte a la persona que tú amas, que está a tu lado. Y bendícela con una oración breve, bendícela con unas palabras. Que no se quede nadie solo, que alguien te abrace. O viniste solo, no te vas a quedar solo. Alguien se va a acercar a ti y te va a dar un abrazo. Eso es. Sin ninguna timidez, sin vergüenza ninguna y ninguno. Amén. Eso es. Eso es. Arriba. Saludos a los que están arriba, saludos a los que están conectados también en sus casas, en sus hogares, aquí en la isla y fuera de nuestra isla. Los bendecimos y que el Señor les esté ministrando hoy desde un principio hasta el final. No se vaya, quédese aquí escuchando. Amén. Y bueno, la palabra dice que uno debe tomar la cena del Señor discerniendo el cuerpo de Jesús. Así que si alguno toma, como lo leyó la pastora Miriam, toma la cena del Señor sin discernir el cuerpo, está comiendo juicio y condenación para sí. Entonces, ¿qué significa eso? El cuerpo del Señor, porque Pablo está hablando del orden en la casa, de cómo debe ser la gente en la casa, y más cuando se van a tomar la cena del Señor, la comunión. Y entonces le está diciendo algo muy importante. Les dice, discernir el cuerpo del Señor es saber que el cuerpo del Señor es la iglesia. Es la iglesia que está en el mundo, la iglesia en general. Y que si nosotros amamos como Jesús amó, respetamos como Jesús respetó, amén, honramos ese cuerpo, lo valoramos, porque ese es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y si hay tirijala y la gente no se respeta, la gente no se quiere, la gente se lastiman unos a otros y tropiezan y se molestan, entonces no estás discerniendo el cuerpo del Señor. Amén. El cuerpo del Señor es la iglesia, por la cual Él murió en la cruz. Amén. Así que ama al que está a tu lado siempre. Quiérelo un poquito más cada día. Cuando vengas a la iglesia, demuéstrale ese amor que Jesús te dio a ti. ¿Cuántos dicen amén? Lo abrazas, lo besas, le dices cosas bonitas. Amén. Y lo bendices todos los días que llegas a la casa del Señor. Amén. Y fuera de la casa del Señor, también. Bueno, pueden sentarse, hermanos. Vamos a la palabra del Señor en esta mañana, que ya empecé. Ya empecé. Amén. Y vamos a ir a el pasaje que está en Mateo 10, 32 y 33. Mateo 10, 32 y 33. Dice, a cualquiera que me confiese delante de los demás, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Y el verso 33 dice, pero a cualquiera que me niegue delante de los demás, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Las palabras de Jesús son muy trascendentales en la vida de todo ser humano. Siempre, de una u otra forma, se topará con esa palabra. Jesús fue quien dijo eso. Si alguien confiesa o le confiesa a Él como su Salvador, como su Señor, delante del Padre, Él, Jesús mismo, nos declarará a nosotros sus hijos y santos y salvos
delante del Padre que está en los cielos. Amén. Qué tremenda esa palabra. Y Martín Lutero llegó a decir en un momento: me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesús y vi imposible perderme. Qué bellas palabras, ¿verdad? Dales aplauso al Señor. Porque si tú te miras a ti mismo, no hay manera de que te puedas salvar. Ay, pastor, pero yo me porto bien, no tiro piedras, no velo al guardia, no hago nada indebido, no paso a las 3 de la mañana con un carro de reggaetón y bocinas a todo volumen. No, yo no hago eso, pastor. No se trata de lo que hagas o lo que no hagas, porque por más que hagas, tu obra, tu buena obra no es perfecta. La única buena obra que el Padre aceptó fue la de Jesucristo cuando se entregó por nosotros en la cruz, cuando dio su cuerpo y su sangre para redimirnos. Estamos hablando en todo el mes de enero de los regalos que el Señor nos está haciendo. Los reyes o los hombres sabios, los astrólogos, aquellos que fueron a ver a Jesús, les regalaron 3 regalos: oro, y yo lo identifico con la palabra; incienso, que lo identifico con la oración que es movida por el Espíritu Santo; y el tercer regalo, ¿cuál era? Mirra. La mirra es otro perfume extraído, un aceite que se saca de un arbolito, y esta mirra es muy costosa, todo lo sana, es el sanató, como dije yo un domingo atrás, el sanató, todo lo sanaba, era una cosa maravillosa, como la melaleuca que tiene mi esposa. Bueno, melaleuca es un aceite, no es algo particular de ella. Toda ella es maravillosa, pero el aceite de la mirra tenía propiedades curativas tremendas. Además de ser un perfume excelente, lo buscaban, era costoso y no se encontraba fácilmente. Así que la mirra representa algo muy, pero que muy importante, muy esencial en la vida de un cristiano, y es el sufrimiento. El sufrimiento, la mirra tipifica el sufrimiento vicario de Jesús, o sea, su entrega en la cruz, su muerte en la cruz, su pasión antes de la cruz. Esto quiere decir en un símbolo palpable la mirra, tipo del sufrimiento, del dolor. Jesús vino a sufrir, a entregarse por entero en una cruz para redimirnos a nosotros de todo mal, de todo dolor, de todo quebranto, de toda escasez, de todo sufrimiento mental o emocional, de todo marca de la niñez que ha quedado en tu vida, para que no continúes estancándote, poniendo un ancla en el fracaso de tu pasado, o en la angustia que viviste cuando niña, cuando niño, o en el trauma que te hizo cambiar de parecer desde jovencita o jovencito, para que no te quedes ahí. Jesús vino a la cruz para morir por tu dolor, para morir por tu sufrimiento, para morir por tus angustias, para morir por tu causa y por todos tus pecados y los míos. Amén. Para eso vino Jesús. Uno se pregunta: Señor, ¿por qué nos amas tanto? ¿Cuántos le han hecho alguna vez esa pregunta al Señor? ¿Por qué me amas tanto? Me extraña que poquitas personas, pero hay otra pregunta que usted le ha hecho al Señor. Señor, ¿tú me amas? Señor, ¿tú me amas? ¿Cuántos le han hecho esa pregunta al Señor alguna vez?
en algún momento en su vida, sinceramente, Señor, tú me amas, ve, hay muchas más manos, amén. Pero cuando uno dice la pregunta al contrario, sin lugar a dudas, donde tú sabes que Dios te ama, y tú dices, Señor, ¿por qué me amas tanto? ¿Por qué Jesús nos ama tanto? Desde un principio la gente dice, si Dios sabía que el hombre iba a ser tan malo y tan pecador, iba a hacer cosas tan malas, y se iban a matar unos a los otros, e iban a haber tantas guerras en el mundo, ¿por qué Dios creó al hombre entonces? No le haga preguntas a Dios que Él no te va a contestar al momento. A veces le hacemos preguntas a Dios así como tentando, como provocando. Dios amó al hombre siempre. Desde antes de hacerte, te amó. Desde antes de hacer a Adán y Eva, Dios los amó. Desde antes de la creación del ser humano, Dios los amó. Y sabía lo que iba a pasar. Y ya tenía un plan previsto desde antes de la fundación del mundo. Ya Él tenía un plan previsto para salvar al hombre en el futuro. Y no dejarlo en la desgracia de la desobediencia, no dejarlo en el destino fatal de la condenación. Dios quería salvar a ese hombre que Él mismo creó. Porque nos amó siempre. Porque el corazón de Dios nunca dejó de amar a la humanidad. Usted dirá, ¿y por qué esos fuegos tan terribles en Los Ángeles? Se han perdido millones y millones en propiedades. Y hasta vidas se han perdido. Creo que más de 20 vidas, no sé el número. Pero se han perdido vidas ya. ¿Y Dios dónde estaba? Dice la gente que permitió ese fuego. El mundo tiene un comportamiento que desata el mal. El hombre decidió por el mal. El hombre se decidió en hacer lo malo ante los ojos de Dios. Ven lo que dice Génesis 6, capítulo 6, verso 5. Dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Dios siempre vio el corazón de los hombres. Y el corazón de los hombres siempre pensaba hacer lo malo. Desde que se levanta una persona, en su mente hay cosas fabricadas ya. Pero Cristo vino a librarnos de eso. ¿Cómo nos libramos de una naturaleza pecaminosa? ¿Cómo nos libramos de una condenación segura? Mientras el hombre persista en esa condición, en mentir, en pecar, en hablar mal, en darle satisfacción total a la carne, en vivir fuera de la presencia de Dios y fuera de los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cómo nos libramos de esto? Hay algo que se llama redención. Diga conmigo, redención. La redención es de lo que estamos hablando desde que los pastores Harry y Miriam empezaron a tomar la cena del Señor, a ministrar la cena del Señor. Es eso mismo, la muerte de Jesús, la entrega de Jesús para redimirnos por medio de ¿qué? De su sangre en la cruz del Calvario y antes de la cruz también. 7 derramamientos, no todos fueron en la cruz. Amén. Y esa sangre, dice la palabra, el apóstol Pedro, que nos limpia de todo pecado. Pecado es la mayor causa de la condenación de la gente. Pecado no importa el volumen, no importa la magnitud de eso que se llama pecado. El pecado es lo que aparta a la gente de Dios. Aleja al hombre de una salvación. Y como el corazón del hombre, según leí en Génesis 6, 5, es de continuo hacer lo malo. Es de pensar en hacer lo malo.
en su mente tiene ya un plan antes de pisar el suelo. Ya tiene un plan de qué voy a hacer. Y todas las cosas que involucran ese plan, que no son necesariamente malas, pero tampoco son totalmente buenas. Entonces, hay cosas que hacemos involuntariamente, hay cosas que hacemos voluntariamente, sabiendo que están mal, sabiendo que son desagradables ante el Señor. Continuamos viviendo una vida de pecado. Entonces, ¿quién nos librará a nosotros? Dijo el apóstol Pablo, de este cuerpo de muerte. ¿Sabe con qué se compara el pecado en una persona? El pecado es lepra. El pecado es corrupción total. El pecado es, en una palabra menos dominguera, pudrición completa. Entonces, Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estaba hablando de una práctica que hacían los antiguos romanos, y era que cuando capturaban un enemigo, un esclavo, qué sé yo, un enemigo, o un ladrón, o un asesino, lo metían al calabozo y le amarraban ahí con cadenas y con sogas, bien amarrado, de tal manera que él no podía soltarse. Le amarraban un cadáver en la parte de atrás. Entonces tenía que dormir con ese cadáver. Tenía que levantarse todos los días en la cárcel con ese cadáver. Y a medida que el cadáver se iba descomponiendo, el cuerpo del reo se iba contaminando, corrompiéndose también. Eso es una práctica absurda, loca, una cosa bien cruel que practicamos los romanos, que no era legal, no, eso lo hacían en algunas ocasiones. Y así dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo? Como si tuviera amarrado un cuerpo de muerte, o de manera simbólica, hablándole a la gente, ¿quién te podrá librar a ti de un cuerpo de muerte? Dice, gracias damos a Dios por Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, que es el único que nos ha sacado la muerte de encima, que es el único que nos ha librado de la corrupción, que es el único que nos ha librado de toda contaminación, que es el único que nos dice que nos da larga vida, eternidad, por medio de su sangre, salvación y redención. La mirra, ese regalo que le entregó aquel sabio al niñito Jesús, era una demostración profética de lo que él iba a hacer por la humanidad. Él iba a morir en una cruz a los 33 años. Él iba a entregar su vida a un joven que se da por el mundo entero. 33 años es una edad joven, yo tengo 34. Señor, no estoy mintiendo. Es una broma. Amén. ¿Por qué se rieron? ¿Por qué me tiran al medio? Ay, Padre. Bueno, y yo quisiera terminar, porque ya el Señor les ha traído mucha palabra a ustedes desde la cena del Señor y aún desde la toma de la ofrenda. Dice Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera que me confiese delante de los demás, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Cualquiera que me confiese, cualquiera que me declare a mí como su Salvador, cualquiera que haga público que yo he salvado, lo he salvado, que soy su Salvador, es lo que está diciendo, que lo he redimido, que lo he perdonado. Cualquiera que haga eso públicamente,
yo lo confesaré, Él mismo. No es Miguel el arcángel, no es ninguna autoridad angelical. Es Él mismo, dice, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero cualquiera que me niegue delante de los demás, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Yo recuerdo cuando era estudiante en la universidad, ya era convertido, me convertí en el último año de high school, cuando las cosas estaban más calientes que nunca en mi vida, cuando iba cuesta abajo, el Señor me puso la mano así y me detuvo. Amén. Y me salvó en el año número 12 de la high school. Y ya en universidad ya era cristiano. Y nosotros teníamos, para aquel tiempo no teníamos celulares así como estos, inteligentes, que todo el mundo ahora carga con su Biblia aquí detrás y saca el celular. Pero en aquel tiempo eran Biblias de papel. Teníamos la Biblia arcoíris, que era tan bonita, toda pintada de colores, las promesas de un color, los mandamientos de un color, la Trinidad de Jesús de un color. Entonces eran colores que tú mirabas y te deleitabas, era prosperidad de un color. Y era hermosa la Biblia arcoíris, y esa era una de nuestras preferidas. También la Biblia Thompson era muy preferida, pero era muy gorda, voluminosa. Y nosotros llegábamos con el cargamento de libros a la biblioteca, porque allí era el centro de reunión de la mayoría de los cristianos que eran íntimos. Y nos reuníamos en la mesa grande, redonda, y pum, 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 tirábamos los libros y la Biblia estaba encima de todos esos libros. No nos avergonzamos. La señora de la biblioteca nos miraba y decía, lo hacía cortésmente, una señora muy cortés, muy linda ella, hacía así, nos mandaba a callar. Pero como nosotros seguíamos conversando, ¿saben cómo son los muchachos? Que conversábamos y se nos escapaba la voz en voz alta y llamábamos la atención de los que estaban estudiando. Ella volvía y nos decía, cállense, bajen la voz. Pero imagínate, seguíamos con el mismo entusiasmo, contando el testimonio, contándonos cosas que nos pasaban en el fin de semana, aquí y allá, experiencias con el Señor. Era de lo que hablábamos en aquel tiempo, había un avivamiento en la juventud tremenda. Y entonces ella venía a la mesa y se acercaba y decía, ustedes están hablando muy duro. Y nos mandaba a callar de buena manera. Hasta que nosotros teníamos que bajar esa euforia, ese ánimo, ese entusiasmo, bajábamos la voz porque estábamos molestando a los demás. Pero no nos avergonzamos en ninguna manera de llamarnos cristianos. Nos sentíamos orgullosos de ser cristianos. Amén. No solamente en la vestimenta de las muchachas, sino en nuestra forma de ser. Nos sentíamos bien, nos sentíamos honrados, bendecidos de Dios, privilegiados de Dios, de que Él nos hubiese salvado por medio de la redención. Y damos gracias a Dios continuamente. Y nos reuníamos, y los martes y los jueves nos reuníamos. Y cuando yo fui el presidente de la confraternidad, recuerdo que hicimos una actividad bien grande, la titulamos Tu Amigo y Tú. Y cada uno de ellos tenía que venir acompañado de un amigo. Y lo tomaban en serio, ¿sabes? No es que lo llamé pero no vino. Le mandé mensaje pero no vino. No, lo buscaban. Y llegaban al sitio y no entraban si no venía ese amigo. Y aquel auditorio se llenó aquel día. Se llenó. Yo me fui temprano en la mañana a orar debajo de un arbolito que había a unos 100 metros del colegio. Había un pastizal y un árbol. Allí me fui a orar. Allí nos íbamos a orar algunos. Y me picó una avispa que no vi. O varias me picaron. Yo sé que iba con la bemba, con el ojo. Yo dije, ahora ¿cómo voy a hacer para yo predicar? Porque ya me tocaba predicar. ¿A quién pongo? Nadie. Yo tenía que predicar así, con la
con la bemba colorada. Y tenía que hablarle a los muchachos. Pero qué sorpresa cuando ya había profesores, había empleados de la universidad, estaban allí sentados y yo hinchado con la cara, yo no sabía dónde meterme, Dios mío, en fragilidad, vulnerable. Tú sabes, Señor, ¿qué es esto? Mira, este púlpito, este público está aquí, esto está lleno, Señor, y cómo. Hermanos, cuando empecé a predicar, Dios me usó de una forma especial. Amén, la gracia del Señor se manifestó. Y cuando hice el llamado, dije, no importa si te llamas Carmen o te llamas María, pasa el llamado. Y había muchas llamadas María del Carmen. Hasta hoy persevera en el Señor, una pastora. Persevera en el Señor. Y cuando yo vi el fruto, dije, gracias, Señor. Dios nos alcanzó en medio de nuestras flaquezas. Dios nos alcanzó en medio de nuestras debilidades. Dios nos alcanzó cuando no podíamos más. Cuando tú no puedas más. Cuando tú sientas que ya no tienes fuerza. Cuando tú sientas que tu carga, que tu carga te pesa un sobrepeso grande encima. Cuando tú sientas que no puedes sola, no puedes solo, porque nadie puede solo. Necesita la gracia del Señor. Necesita la redención del Señor. Y ahí uno presenta el corazón a Dios y le dice, Dios, no puedo con mi pecado, no puedo con mi vida como la llevo, con el desorden que vivo, no puedo con mi forma de ser, no puedo con lo que me está pasando. Señor, ayúdame, Señor, libértame, Señor, sálvame, porque me siento perdido. Cuando Dios escucha eso, el corazón de Dios se conmueve. Y viene a misericordia al Señor. Y muestra su gracia. ¿Y qué es gracia? No es el don de predicar, no es el don de enseñar, no es el don de cantar. Eso puede ser parte de esa gracia. Pero la gracia en sí, en esencia, es que Dios nos da a nosotros lo que no merecemos. Y no nos dio lo que sí merecemos. Amén. Y eso es gracia. ¿Cuántos dicen amén? Eso es gracia. Porque la Biblia dice que todos éramos como reos, como presos, como destinados a la condenación eterna por causa de la desobediencia y del pecado. Eso es lo que dice la Biblia que fuimos. Amén. Pero la gracia, la salvación, pudo más que eso para sacarnos de ahí, para libertarnos, para redimirnos. Amén. Y quiero terminar con esta ilustración. Un hombre rico, un hacendado, fue a una plaza, a una venta de esclavos. Se estaba celebrando una venta de esclavos y allí iban los hacendados, los poderosos, los ricos a comprar esclavos. Había una mujer muy hermosa, ella era una esclava. Su frialdad en su rostro, su dolor, la amargura de su vida, el quebranto de los años, el sufrimiento, las vejaciones que había pasado, se le veían en su rostro, pero seguía siendo hermosa. Y la gente empezó a ofrecer por ella. Y fue la subasta más alta. Pero llegó uno, así bien vestido como de blanco, así como un hacendado. ¿Cómo que tú le llamas a esta vestimenta? Bueno. Y ese hombre fue el más que ofreció una suma alta que la gente no podía igualarla. Él dijo, yo la compro. Y se la entregaron. Cuando iba caminando con ella fuera de la plaza, ella con un rostro muy serio, muy agrio, enojada, pensaba, ese es otro que me va a tratar igual o peor que los demás.
El hombre sacó de su gabán un documento. Le dijo, toma, solo falta escribir tu nombre ahí y que yo lo firme. Él lo firmó, escribió el nombre de ella. Era la declaración de su liberación. Antes de eso, cuando el hombre la recibió como esclava, ella lo escupió en la cara. El hombre sencillamente sacó su pañuelo, se secó y no le dio mucha importancia. Y cuando iba fue que le dio el documento. Ella no encontraba qué hacer, no sabía qué decir. ¿Cómo? ¿Usted me ha comprado un alto precio y me está liberando ahora? Yo me he portado mal con usted, yo lo escupí, perdóneme. ¿Qué hemos hecho nosotros? Lo mismo. ¿Cómo nos hemos comportado con un ser tan perfecto y tan bueno como Jesús? Lo mismo. ¿Ustedes creen que los soldados estaban golpeándolo, escupieron a Jesús y la culpa solo está en ellos? Todo lo que Jesús sufrió lo hizo por ellos y por nosotros también. Hemos hecho lo mismo. Hemos ofendido al Señor. Pero Él fue a la cruz y pagó un gran precio. Y por ese gran precio nos certificó libres a nosotros. Como si nos diera un título de libertad, de liberación. Y que nos dijera, ahora son libres de todo pecado, de toda ofensa, de toda maldición. Son libres hasta de la muerte eterna y son libres del pecado. Gracias, Jesús. Pueden estar puestos en pie. Nada se compara a su gran amor. La lucha de Dios contra la maldad parece una batalla imposible de ganar. Para los ojos de los hombres sí. Pero saben una cosa, el sacrificio de Jesús no fue en vano. Al final ganaremos. Jesús ganó. Jesús nunca perdió ni perderá. La iglesia es victoriosa. La iglesia ganará. Ganaremos todos al final. Ganaremos. Ganaremos cuando Dios se establezca en la tierra. Cuando Jesús establezca su reino aquí visible. Y habrá un milenio de 1000 años y después la eternidad con Jesús. Amén. Triunfaremos. Los buenos ganan. La iglesia vencerá. Jesús es vencedor. ¿Quieres ser parte de ese clan? ¿Quieres ser parte de los que vencen? ¿O de los que viven continuamente en derrota? ¿Quieres ser parte de los que son redimidos y salvos? ¿O de los que viven diciendo, Señor, si tú vienes yo me pierdo? ¿Quieres ser parte de esta gran bendición, de esta familia redimida del cuerpo de Jesús? Tomen en serio este llamado. Tomen en serio. Analícenla, profundícenla en su corazón. El mal será derrotado y destruido para siempre. El reino eterno y feliz del bien y del amor reinarán en la tierra para siempre. El Rey ya viene pronto a reinar. Jesús ya viene pronto a reinar en la tierra. Mi esposa me dice a veces, negro, ¿no será que Elon Musk es el anticristo? ¿Y por qué tú dices eso? Porque él se llama Elión. Elión es un nombre hebreo, uno de los nombres del Señor. Y dije, no, yo no creo que él sea el anticristo. El anticristo está, ya está, pero nadie sabe quién es. Y podría dar señales en algún momento de que ya está vivo y de que ya está en acción. Amén. Yo sé que tú y yo somos llamados a ser arrebatados en eso que se llama arrebatamiento de la iglesia.
palabra rapto no está en la iglesia, pero arrebatamiento sí. No está en la Biblia, pero arrebatamiento sí. ¿Cuántos quieren ser arrebatados? Solo los redimidos. Solo los que tienen la sangre de Jesús. Solo los que dicen: confieso en mi corazón que Jesús es mi Salvador. Y lo voy a confesar públicamente. Amén. Entonces, esto es muy importante. Confesar públicamente al Señor. Yo pasé muchas veces delante a confesar mis pecados. En la campaña de Ávila yo pasaba al frente. ¿Cuántos quieren a Jesucristo? Yo levantaba la mano. Y él oraba por mí. Volvía a las mismas con los mismos, pero cuando había otra campaña en algún otro año, yo iba. Y siempre quería a Jesucristo. Hasta que un día dije: no, yo no voy a seguir así, jugando a los muñequitos. Esto no es así. Voy a convertirme de todo corazón. Y entonces me arrodillé y le di mi vida al Señor por completa. Amén. Amén. No es un juego, esto es algo serio, verdadero. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero orar por todos ustedes. Yo quiero orar por todos ustedes. Sé que el lugar es estrecho. Amén. Pero vamos a hacerlo por familias. Traten de unirse en familia. Padres con los hijos, hija con la abuela. Sí. Bueno, únanse en familia, en clanes familiares, porque vamos a proceder con la unción de familias. La unción que pudre el yugo, dice la Escritura. Amén. Wow, qué tremenda palabra. Vamos a confesar al Señor. No importa cuánto tiempo tengamos en los caminos del Señor. Te invito a hacerlo como si hoy fuera la primera vez que recibes a Cristo como tu Salvador personal, como tu único Salvador personal. Tú te vas a asegurar a salir de estas instalaciones con Jesús en tu corazón, con tu nombre escrito en el libro de la vida, asegurando nuestra salvación. Amén. Pero vamos a hacer esta oración nosotros. Dile ahí: Señor Jesús, hoy te pido perdón de todo corazón por mis pecados, por mis fallas, por mi desobediencia, por las veces que no te he creído, por las veces que he sido negativo, por las veces que te he fallado en pensamiento, en actitud o en palabra. Perdóname, Señor. Yo quiero confesarte delante de los hombres como si hoy fuera la primera vez que yo te recibo en mi corazón. Señor, perdona mis pecados. Perdona el mal genio. Perdona las ansiedades, la falta de fe, todo lo que en un momento dado me hace actuar de una manera incorrecta. Cuando me dejo dominar por emociones, perdóname, Señor. Cuando actúo basado en el temor, perdóname, Señor. Hoy yo te recibo en mi corazón, delante de esta iglesia, delante de mi familia. Te pido perdón por todos mis pecados. Recibo tu sangre que me limpia. Te recibo en mi corazón. Tú eres mi Padre. Y a partir de hoy, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y te confesaré con mis actos. Te confesaré con mi manera de hablar. Te confesaré con mis testimonios delante de otros, para que puedan venir a tus pies. Perdóname si no he sido un buen ejemplo para mis hijos, si no he sido un buen ejemplo para mi pareja, si no he sido un buen ejemplo para mis vecinos o el resto de mi familia. Perdóname, Señor.